Buenas tardes, me llamo Florencia Riverti y esta es mi presentación sobre el trabajo de investigación. Mi trabajo de investigación se titula Las matemáticas y la danza. He elegido este tema porque las matemáticas son una de mis asignaturas preferidas y la danza es mi pasión. De hecho, vengo bailando desde que soy muy pequeña y es a lo que quiero dedicarme en un futuro. Actualmente estoy estudiando un grado profesional de danza para en el futuro poder trabajar de ello. La hipótesis del trabajo es: las matemáticas están implícitas en la danza. Para desarrollar el trabajo me he basado en unos referentes teóricos, he creado unas entrevistas y he analizado matemáticamente. A continuación, los referentes teóricos. Primero, una perspectiva antropológica. Alan Bishop presenta un artículo en el 2001 sobre lo que una perspectiva cultural nos cuenta sobre la historia de las matemáticas y señala que según esta perspectiva las matemáticas existen de alguna manera en cualquier lugar y que son un producto cultural. Su investigación ha puesto en evidencia que hay 6 actividades matemáticas fundamentales presentes en todas las épocas y todas las civilizaciones: contar y calcular, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Como segundo referente teórico, principios y estándares para la educación matemática. El National Council of Teachers of Mathematics es un material elaborado por maestros de Estados Unidos donde se establecen los principios y estándares para una educación matemática de calidad. Focalizaré mi mirada solo en los estándares. Estándares de contenidos: números y operaciones, álgebra, geometría, medida y análisis de datos. Estándares de procesos: resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, conexiones y representación. Para crear las entrevistas tuve que centrarme en los referentes teóricos que había obtenido en la búsqueda y buscar la manera de relacionar estos con la danza en forma de preguntas y así obtener en las entrevistas la validación de las profesoras. Una de las profesoras es de la antigua escuela en la que estudiaba cuando era más pequeña, Miriam Martínez, directora de la Escuela Municipal de Danza. Y la segunda profesora, Montse Llopis, profesora en el Institut del Teatre y también en la Escuela de Danza El Magatzem, en la cual me estoy formando actualmente en la formación profesional. Ambas coinciden en que la hipótesis es válida. Las matemáticas sí están implícitas en la danza. Una lo hace de manera más general y la otra se centra más en algunos conceptos matemáticos y pasos de danza. También están de acuerdo en que las 6 actividades matemáticas planteadas por Alan Bishop aparecen en la danza. Una de ellas agrega cuestiones más de física, como por ejemplo vectores, direcciones, velocidades. Las dos profesoras afirman que en el desarrollo de coreografías aparece repetición de series y patrones y también aparece simetría y asimetría. Solo una de las profesoras entrevistadas está de acuerdo con la modelización, que es el hecho de poner, por ejemplo, o modelo a una persona indicando lo que se debe o no hacer. En cambio, la otra profesora entrevistada no está de acuerdo con esto. Considera que cada uno tiene que expresar con su cuerpo lo que ve, no imitarlo. En la última de las preguntas, las profesoras vuelven a coincidir en que la capacidad de ubicarse y desplazarse en el espacio es absolutamente necesaria para la vida cotidiana y que la gente que ha recibido formación de danza tiene esta capacidad mucho más desarrollada de los demás, ya que se trabaja diariamente. Para cerrar la entrevista, la segunda profesora añade que en el trabajo se plantean temas muy interesantes, los cuales se podrían profundizar más.
En el trabajo, además, añado unos vídeos, que la mayoría son grabados de mis compañeras de la escuela en la que estudio. Cada vídeo tiene su análisis correspondiente, en el cual relaciono conceptos matemáticos que aparecen más marcados en el vídeo con los conceptos que había encontrado en los referentes teóricos que explico al principio del trabajo. En este vídeo podemos observar una coreografía que fue creada para bailar en un teatro de escenario grande. Las bailarinas que vemos, compañeras de mi escuela, fueron invitadas para bailar el Día Internacional de la Danza, 29 de abril, en un escenario al aire libre de 5 por 5 metros. Como no daba tiempo de crear una nueva coreografía, la directora propone realizar la misma que fue bailada anteriormente en un escenario mucho más grande. Para ello tenían que adaptarse a un espacio más reducido y además pasaron de ser 13 bailarinas a 6. Aún así, el espacio seguía siendo muy pequeño y los pasos que antes se podían hacer grandes y abarcando el máximo espacio que el cuerpo permitía, ahora tenían que ser adaptados al nuevo espacio. Para hacerse una idea, la directora dibuja con cintas de color rojo en el suelo los nuevos límites. Es decir, si pasas o pisas el límite es como caer del escenario. Esto a simple vista puede parecer muy fácil, pero si es una coreografía en la que están acostumbradas a desplazarse mucho más, no es fácil reorganizarse en el espacio y calcular cuánto me puedo o no desplazar, teniendo siempre en cuenta a los demás. A la primera solista que aparece en el vídeo le resultó muy complicado este proceso. No sabía cómo hacer para medir la cantidad de pasos que debía ejecutar en un espacio tan reducido, pero con mucha ayuda de la profesora acabó por conseguirlo. Por un lado, las matemáticas son conceptos creados por el hombre para comprender el mundo en el que vivimos. Y por otro lado, he encontrado diferentes definiciones de danza, pero la mayoría coinciden en que se trata de la acción de bailar, la ejecución de movimientos al ritmo de la música para expresar sentimientos y emociones. Y por último, he buscado el significado de implícito que aparece en mi hipótesis y nos dice que viene del latín implicitus. Es algo que está incluido en otra cosa sin estar manifestado de manera directa. Por lo tanto, podemos decir que las matemáticas se manifiestan en la danza, están incluidas en ellas, aunque no se especifiquen de manera directa. Cerrando el trabajo, he creado un vídeo bailado y explicado por mí misma en el que se recogen todas las conclusiones y las relaciones entre las matemáticas y la danza. Para empezar, vamos a poder apreciar figuras geométricas hechas con el cuerpo humano. Círculo con los brazos en preparación. Círculo con los brazos en primera posición. En segunda posición. Una parábola. Tercera posición. Cuarta posición. Y claramente un círculo en quinta posición. En plié, primera posición de pies, con las piernas vemos un rombo. En segunda, un pentágono. En segunda gran plié podemos apreciar un rectángulo. A continuación veremos representados ángulos con las piernas. Ángulo de 45 grados,
ángulo de 90 grados, ángulo de 135 grados y por último ángulo de 180 grados. Además, una bailarina tiene que saber adaptar en un espacio limitado una cantidad de pasos. La bailarina realiza 3 chassés en la diagonal del cuadrado y ahora en la misma diagonal del cuadrado la bailarina realiza 6, por lo tanto tiene que adaptar y ser más cortos. Considero que después de todo el trabajo la hipótesis es confirmada. Las matemáticas están implícitas en la danza. Geometría. Medir. Jugar. Representar. Explicar. Números. Calcular. Localizar. Demostrar. Comunicar. Razonar. Diseñar. Resolución de problemas. Ordenar. Analizar y sobre todo investigar. Muchas gracias por su atención. Aquí termina la presentación de mi trabajo.